muchas gracias por estar hoy aquí en este lugar. Ya hemos orado, podemos tomar asiento, todos estar bien acomodaditos para comenzar con la enseñanza de la palabra y un mover de que el Señor ha estado trabajando conmigo para compartir también con el pueblo. El Señor me ha estado mostrando acerca de esos impulsos y cómo ser impulsados y motivados por el Espíritu Santo, y en la figura de los cántaros que nosotros vemos en diferentes partes de la Escritura, que son muchos los episodios donde aparece. En los cultos generales anteriores lo hemos estado abordando, el tema de los cántaros, y como cántaros que se convierten en una señal, y a veces son hombres o mujeres cántaros, pero en realidad es uno solo. El cántaro representa el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, y esa guía, esa señal, esos hombres, esas mujeres que encontramos nosotros en diferentes episodios de la Biblia, tiene que ver con el Espíritu Santo. Él es el personaje principal. Es tremendo cómo uno se entera de algunos lugares donde ni siquiera se puede mencionar al Espíritu Santo. Hay sitios donde ni siquiera se puede mencionar. Yo entiendo que tiene que ver con dos posiciones. Una es que hay gente que están tan temerosos de hablar del Espíritu Santo y que se manifieste para no caer en extremos. Entonces están temerosos de eso. Y por el otro lado están los que sí meten al Espíritu Santo, pero realmente lo maximizan y se van a extremos de manifestaciones externas. Entonces los dos bandos lamentablemente se pierden de algo tan bueno como es saber que Jesús nos dijo a nosotros, porque escrito está, Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense que le diga a uno Jesús: como que me va a convenir a mí que usted se vaya, sí, porque así yo les enviaría el Consolador. Y ustedes pueden ver en las Escrituras que Jesús asciende a los cielos, llega a la investidura de poder en el aposento alto, donde estaban aquellos 120, y en esa investidura, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos con los discípulos, con los apóstoles, ya no hay un Jesús en la tierra, porque Jesús se fue, pero ahora hay 12 Jesuses. No se dice así Jesuses, pero es para que me entiendan. Hay 12 Jesús en la tierra. Usted ve a todos, cuando entran en acción, esos hombres trastornaron el mundo entonces, ¿verdad? Inclusive, yo no vi, Jesús seguramente lo hizo, pero no quedó registrado que Jesús sanara a alguien con la sombra, y Pedro sí lo hace. De cómo, por ejemplo, Felipe, el evangelista, está en un lugar y el Espíritu Santo llega y lo traslada de un pronto a otro a un montón de kilómetros de distancia. Entonces, ¿quién es el que hace todo eso? ¿De quién es la operación? El Espíritu Santo. De nosotros no podemos operar. Los dones no pueden fluir con el dinamismo que tiene que fluir, por ejemplo, en la iglesia, que es algo tan lindo, sin la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, hoy siempre en esa línea de los cántaros, de esos cántaros espirituales, de la vida del Espíritu, que tanto es necesario en los días que nos toca vivir, yo quiero que podamos ver, como vemos en pantalla, hoy vamos a ver en las próximas, yo no sé, 1 hora y resto, yo no sé cuánto es lo que se tarda. Yo soy de largometraje, pero voy a contenerme un poquito, aunque me trajeron café bien fuerte, entonces yo creo que van a ser 2 horas, por lo menos. El hombre de los 12 cántaros. Ustedes pueden saber, más o menos alguien sabe quién es el hombre de los 12 cántaros acá. ¿Quién puede ser? Nada más, a ver, lanzo la pregunta ahí para los que saben un poquito. O sea, en la Biblia hay un hombre de 12 cántaros. No es que diga los 12 así, pero están ocultos ahí en el pasaje. Es un hombre. No sé si pueden ver ahí un poquito la imagen. Ahí están todos los cántaros y se ve un hombre y se ve como un fuego al lado. No. Elías. El profeta Elías. Tremendo. Entonces, entramos en materia y dice el primer libro de Reyes 18:34. En la versión de la Biblia de las Américas, dice así. Este es el pasaje que va a ser como el que va a apuntalar, por así decirlo, lo que estamos queriendo ver hoy. Y entonces podemos ver acá, el pasaje dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice así, primero de Reyes 18:34,
Esta versión en la Biblia de las Américas dice, llenad 4 cántaros. ¿Cuántos? 4. Pero se supone que Elías, voy a devolverme, y eso voy a estar, sobre todo con el juguetito, 12 cántaros. Pero Elías dice, llenad 4 cántaros, 4, de agua, y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez. ¿Cuántos cántaros van ahí? 8. Y lo hicieron por segunda vez, que yo lo subrayé ahí, por segunda. Una cosa es que lo diga y otra que lo hagan, pero sí lo hicieron. Una segunda vez tiran los cántaros. ¿Cuántos llevamos? 8. Y añadió el profeta, hacerlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. ¿Cuántos cántaros fueron? 12. Ahí está. 12 cántaros. ¿De qué? De agua. Hemos visto, hay cántaros de agua, hay cántaros con fuego, hay cántaros que están vacíos, hay cántaros, ¿verdad? Inclusive, tal vez algún día veamos con el mismo Elías. Hermanos, hay un cántaro oculto ahí que está lleno de harina. ¿Se acuerdan cuando siempre hablamos de las vasijas de aceite? Pero no, en realidad lo que estaba lleno de harina era el cántaro. Lo que tenía harina era el cántaro, y casi siempre hablamos del aceite. Hoy no voy a hablar de eso. Si me animan un poco, sí, termino como a las 12. Pero es interesante cómo esos cántaros, ese cántaro tenía harina, casi nadie lo menciona, pero la harina en un cántaro tiene un mensaje poderoso. Pero eso lo veremos, bueno, probablemente después. Pero esta vez yo lo que quiero que veamos es esos 12 cántaros de agua que se derraman. 12. El hombre, insisto, de los 12 cántaros. En la vida del Espíritu nosotros, en el mover del Espíritu que el Señor está haciendo en los días que nosotros nos toca vivir, tenemos que aprender a discernir nosotros los tiempos como lo que estamos viviendo y saber por dónde es que Dios va, hermanos. Si nosotros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, no estamos discerniendo por dónde es que el Espíritu Santo va, vamos a estar en problemas nosotros. Porque no hay nada más lindo que ser un impulsado por el Espíritu, ser movido por el Espíritu. Y a veces somos movidos por el Espíritu a algo que parecería que no es muy bueno. Dice la Biblia que cuando Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Quién? Por el Espíritu al desierto. Entonces, es la forma como nosotros, yo les animo y el Señor me anima a mí que nosotros podamos vivir de esa manera. Hay que hablar más duro. Yo decía para que se oiga mejor ahí. Ok, si quiere. Ahí está el micrófono. Sí. Nada más bien sentado. Si se escucha bien. Si quiere. Algo que parecería que no es muy bueno. Ah, bueno. Ahí. Muchas gracias. Qué raro que habla ese hombre, ¿eh? ¿Sabe por dónde es que Dios va? Sí. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va Él? Unirse al Señor en el trayecto es el éxito total. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque hay cosas como lo que quiero trabajar con ustedes en esta noche, es cómo discernir eso y lo que significan esos 12 cántaros y cómo es que podemos llegar a tener esos impulsos, esa vida espiritual como la tenían estos hombres. En la historia que nos detiene hoy, en el primer libro de Reyes, lo que se vive en este contexto que estamos viendo del profeta Elías y con todo esto que está sucediendo es de calamidad. ¿Alguno sabe por qué es un momento de calamidad, de crisis extrema? Hay una crisis extrema. No llueve ni hay agua hace 3 años y medio. 3 años y medio que no llueve ni una gota sobre aquella región, que eran vastos kilómetros, ¿verdad? Imagínense ustedes que desde marzo del 2022 no llueva aquí en este país. ¿Qué pasa? Alguien que me ayude. ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Termina la comida? ¿Afecta qué? Todo. En general. La higiene, claro. Sí, aumenta la luz, el agua. Imagínese usted. Marzo del 2022 fue el último día que usted abrió la llave y salió agua. Y estamos terminando hoy septiembre del 2025. 3 años y medio.
23, 24, 25, más los 6 meses entre marzo y septiembre. ¿Qué le parece? Bonito, sería lindo eso. ¿Dejen que había alguna que otra mosca por ahí? Fines de mosca. Plagas. Ok. Todo colapsado. No hay cosechas. Sí. El ganado muere. Todo afectado. Los zacates se secan. A nosotros mismos. Claro, porque Desfiles, suciedad, enfermedad. claro. Sí, tienen enfermedades. Ese es el contexto, el ambiente que se vive en este episodio. Que a veces nosotros vamos muy a la ligera con el relato bíblico. Pero entonces yo trato de aterrizarlo a nosotros. ¿Se imagina, Silvia, cómo sería eso de calamitoso? Así estaban ellos. Pasa es que el rey Acab pensaba que Elías era el culpable. Porque ahora vamos a ver más adelante que cuando se lo encuentra le dice: usted es el que turba a Israel. Usted es el que tiene, como que se lo topen a uno y le diga al presidente: ¡ay, papi! Usted es el que tiene turbado y arruinado Costa Rica. Y le dice: seguro que no es usted. Dice: usted será, no yo. De hecho, Elías le dice eso. Entonces, imagínense ustedes qué ambiente más de calamidad. Espantoso, terrible. Entonces, hay sequía, y lo que conlleva la sequía, todo lo que todos ustedes acaban de aportar. Pero ha venido una palabra del Señor al profeta, que es lo que vamos a estar leyendo a continuación, de que era necesario, vea qué interesante, de que se hiciera una proclama, o sea, de que se hiciera una proclama para que viniera otra vez el agua a la tierra. Y entonces, por favor, acompáñenme, ahora sí, abran bien su Biblia, primer libro de Reyes 18. Este es el pasaje inicial, vamos a estar ahí dentro de un rato, pero en primer libro de Reyes 18 vamos a ir paso a paso para que veamos qué bonito. Historias maravillosas, pero muy tristes al mismo tiempo, ¿verdad? Es bonito que le demos sentido realmente a lo que está pasando aquí. ¿Lo tienen? Primer libro de Reyes 18, dice el verso 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Oigan, ¿vino palabra de quién? No fue ningún hombre. Es que no fue la palabra de Elías ni siquiera, que era un profetazo, ¿ah? Que daba miedo ver a ese hombre, y le tenían miedo los reyes y todo. Imagínense, ¿ah? Igual que a Juan el Bautista, porque son un ministerio parecido. Ayer hablábamos con unas personas de que es que Juan el Bautista era tan opuesto a lo que se suponía que era un ministro, porque vestía como un cavernícola, y así vestía Elías también. Pero a Juan el Bautista también le tenían miedo, tanto que dice el Evangelio de Lucas que inclusive los soldados romanos llegaban a preguntarle consejo a Juan el Bautista. ¿Se imagina? Si los soldados romanos eran unos sanguinarios, ellos no le tenían miedo a nadie, ni respetaban a nadie, ningún judío, pero a Juan el Bautista le tenían miedo. Los soldados romanos llegaban a preguntarle, ahí dice, y llegaban unos soldados y se preguntan: ¿qué haremos? O sea, le decían: Juan, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Juan el Bautista, ¿se cree que les tenía miedo? Le decía: dejen de estar extorsionando a la gente, dejen de estarle robando la plata a la gente y abusando de los que están bajo sus pies, ¿verdad? Como ellos eran el imperio. Y lo mismo pasaba con Elías. Era un hombre que los reyes y todo el mundo le tenían miedo. Entonces, vino palabra de Jehová. Ve, por más carga que fuera San Elías y San Juan Bautista, era la palabra de Dios lo que iba a desatar el cielo otra vez para que lloviera. Entonces se hace en forma de proclama. Dice, sigue diciendo: ve, muéstrate acá, fue lo que le dijo el Señor a Elías, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ve, yo haré llover. O sea, ya está la promesa. Dios va a abrir los cielos. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo veo esto acá, se nos dice esto en el verso 1, que fue de parte de Dios, y que se muestre, para que me entiendan, el presidente de la nación, en este caso era una monarquía, era un rey, que se presentara ante el presidente en ese momento y le diga: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, en el verso 19, ahí mismo en el primer libro de Reyes 18, se ve la propuesta que hace el profeta Elías. Hay una propuesta que él hace, y la propuesta es la siguiente, verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo.
¿Me van siguiendo? Sí. Amén. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces tenemos lo siguiente, vamos poco a poco. El hombre de los 12 cántaros recibe la palabra de Dios. Dios dice, vaya, muéstrese. Porque el hombre obviamente tiene que andar zafado porque lo que quieren es matarlo, porque por culpa de él se supone que hay esa calamidad y esa sequía. Y entonces él llega y dice, está bien, me muestro, pero yo propongo, esta es mi propuesta, que se reúnan en el monte Carmelo. ¿Y sabe por qué es que Eliseo hace esta propuesta? Bendito sea el Señor, yo veo esto acá. Es que cuando Dios da una palabra, preste mucha atención acá, cuando Dios da una palabra, tenemos que movernos en esa palabra. No podemos quedarnos estáticos. ¿Recuerdan la historia también en el libro de los Reyes, la historia de aquel profeta joven que llegó y le dijo un montón de cosas de parte de Dios al rey, y el rey le iba a pegar y se le secó la mano en el aire? ¿Alguno recuerda el episodio precioso? Ese profeta era un profeta de Dios. Y Dios le dijo, el Espíritu le dijo, usted vaya, dígale esto a ese rey, esto, que se arrepienta, si no yo voy a hacer esto y esto. Pero usted ni coma ni un grano de nada que le ofrezcan, ni beba nada contamine, porque como estaban esa gente perdidos en el paganismo, se iba a contaminar. ¿Y qué pasó? Él hizo esto y claro, y más quedó, el profeta joven quedó como un siervazo usado por Dios. Y un profeta viejo se dio cuenta que el profeta joven Dios lo había usado de esa manera. ¿Y saben qué hace? Mandó a un mensajero y le dijo, dígale al profeta que venga a mi casa, que yo quiero conocerlo, y esto, que el otro, que yo también soy profeta. Y le dice él, no, porque Jehová me ha dicho que no coma nada, que no beba nada, que no me detenga en ningún lugar, que siga mi camino de la iglesia, ya cumplí mi misión. Entonces ahora el profeta viejo le sale al paso y le dice que no, yo también soy profeta igual que usted. A mí, pero vea qué mensaje hay ahí, hermano, de envidia. Porque ya el profeta viejo estaba ya echado en la casa, ahí viendo tele, ¿verdad? Conectado ahí en alguna plataforma esas de streaming de entretenimiento, para no decir nombres, ¿verdad? Ahí, y se da cuenta que Dios está usando poderosamente a otro por la echazón de él, ¿verdad? Porque él también dice la Biblia que también era profeta de Jehová. Entonces llega y lo invita y dice, no, que ya Dios, dice el profeta viejo, y eran mentiras, ya Dios me habló, dile que no hay ningún problema, que puede venir. Y el muchacho llegó y comió y bebió. Cuando se fue de la casa, lo agarró un león y se lo comió. Qué tremendo eso. Cuando Dios da una palabra, señoras y señores, usted no tiene que andar pidiendo confirmaciones con la vecina ni con el vecino. Así es. Así es. Es que el Señor a mí me habló, ¿por usted qué cree? Y quiere que le diga yo, Dios le habló de verdad a usted. Y yo, ¿qué voy a decir yo? Si ya Dios va a decir yo el hijo de Hilda, ¿qué voy a decir yo? Si habló Jehová. Si Dios habló, ¿yo qué le voy a decir diferente a Doris? Que llega a decir que el Señor le habló, Yolanda, Dios te habló, hermano. Y no. Y siga orando, o sea, si usted no tiene certeza, siga orando. Pero a este joven profeta, por dejarse bailar por alguien que parecía espiritual, vea qué interesante, vamos a ver algo muy tremendo acá. Se dejó llevar y se lo comió. Es tan injusto esa historia porque era un varón de Dios, pero Dios le había dicho, o sea, es que Dios no tenía que rectificar nada con ningún otro profeta. Lo que Dios dice, Él va a hacer, hermanas y hermanos. Entonces Elías va, recibe la palabra, pero él hace una propuesta, porque cuando Dios da una palabra, usted empieza a moverse en esa palabra. Y Elías ahí, ¿sabe qué dice? Vamos a ejecutar esta palabra de parte de Dios, vamos a ejecutarla. A veces recibimos una palabra nosotros muy linda, no movemos un pie, hermano, no nos movemos, no accionamos. Si hay algo que ama a nuestro Dios Todopoderoso es la acción. Imagínense que en el principio del Génesis nada fue hecho hasta que no hubo, dice Juan en el capítulo 1, haciendo referencia a Génesis 1 también, dice, en el principio era el verbo, o sea, el verbo que es en la oración, en la escuela, en la acción, el que hace la acción. Entonces, ejecutar la palabra es lo que nos hace falta a nosotros. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios en este lugar? Amén.
yo he recibido. Amén. Una vez estábamos nosotros pasándole una cosa terrible, hermano, en la casa. Y un hermano que Dios usa mucho, que le da palabra de ciencia, dice, estábamos orando un montón. Y dice, hermano, dice, a partir de ahora, dice, llegue a su casa, dice, como sea, y pinte, dibuje, como sea, y lo pega en la puerta de su casa que diga bendición, dijo el hermano. Lo dijo en el espíritu él. Para los que no creen en esto, hermano, definitivamente. Y vieras que la gente lo dejó ir y yo sí lo agarré para mí. Vean, yo tengo lo mismo de dibujante y de pintor que campeón en 100 metros planos del mundo. O sea, nada. Entonces yo llegué, yo no le dije nada a nadie en mi casa, ni a mi esposa, ni a nadie. Eso fue hace algunos años atrás. Y me conseguí un pedazo de madera donde una muchacha que trabaja en madera, esto que llaman country, una técnica, llama country, que pintan. Y estaba muy bueno, y era así como arqueado, y así queda bonito como para lindarlo en la puerta. Pero si quiere, yo le cobro barato, yo se lo pinto. No, porque el Señor me dijo que tenía que hacerlo yo. Y me cuadré, hermano, así lo hice, y vamos a ver, y empecé a pasarle unas pinturas de esas, yo no sé si eran para madera o no, pero y llegué y le pasé, y ya el blanco primero, y le puse la palabra bendición en letras azules. Lo pegué en la puerta y vacilaban en la casa, pero eso que sí, no sería muy bonito, hermano, sinceramente, ¿verdad? Porque yo, como digo, de pintor y dibujante, imagínense, lo pegué. Hermano, usted no sabe cómo empezó a llegar la bendición a la casa. Bendición. Pero en serio, le estoy dando este testimonio. Yo me moví en la palabra que recibí. O sea, yo me la creí, pero había una orden. Vayan a la casa y peguen en la puerta como sea dibujado, pintado, decía el siervo, o como ustedes quieran, pongan la palabra bendición. Y hasta dice, si quieren le ponen blessed, hasta en inglés lo dijo. Hermano, y después, años después me di cuenta, hasta años después, nadie agarró eso. Pero yo sí lo creí y ejecuté. Y lo puse, hermano, bendición, que en tiempos de pandemia es donde mejor hemos estado. Donde mejor nos fue era antitos de que llegara la pandemia, que Dios más bueno. Y lo pegué yo ahí, ya pasó, nos trasladamos de casa, lo tengo ahí todavía porque también hay una palabra que se ejecuta o no la cree, después espera otra dirección de parte de Dios, en otra línea. Pero Elías se mueve, dice aquí, ya Dios me dio la palabra, pero lo vamos a ejecutar. Y vean la estrategia con la que se ponen Dios, o sea, Jehová y Elías, porque dice, reúnanse en el monte Carmelo, dice ahí, y en el verso 20, ¿verdad? Porque cuando, repito, tenemos que movernos en esa palabra que Dios nos da, dice ahí, en el verso 20 al 24 vamos a leer, entonces Acab, ¿quién es? El rey, el presidente, comandante en jefe, ahí, convocó a todos los hijos de Israel, ¿verdad? Vuelvan a ver, convocaron a todo Costa Rica ahí, convocaron a toda una nación, la convocaron, y dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vean cómo estaba el pueblo, hermano, de perdido. Dígame una cosa, si llega aquí un profeta de Dios que usted lo ve, ya usted sabe que Dios lo usa, como usaba este hombre, por Dios santo, que dijo, ya no llueve más y ya van 3 años y no llueve. De ahí ustedes, díganme una cosa, todos ustedes, los de la comunidad de San Rafael de Ulloa, de los que, si Jehová es Dios, síganle, y si Baal también, y se quedaron, no, Jehová es Dios, un puro brinco, claro, nuestro Dios. Vean cómo tendría el pueblo, el diablo enceguecido, y el paganismo se había metido con ellos, que dicen, ¿qué es lo que dice? Que el pueblo no respondió palabras, se quedaron callados. Qué tremendo, ¿eh? Está como ahora. Exactamente, lo mismo que sucede hoy. ¿Cómo es la Biblia? ¿Cómo es estar leyendo el periódico de mañana? Exactamente, lo mismo. Sí. Vean, eso que hace Elías del 20 al 24, seguimos leyendo. Verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová,
Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Usted cree que eso es ventaja? 450 contra uno. Sea bárbaro. Verso 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos. Y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces, aquí está el reto. Ojo, Elías recibe una palabra, se mueve la palabra y ejecuta de qué manera. Vamos a ver aquí públicamente, vamos a exponer quién es el verdadero Dios. Vamos a ver delante de todo el pueblo de Israel. Y llegan los profetas ahí, todos fanfarrones, y que obviamente ellos estaban siendo mantenidos por el rey, ¿verdad? Imagínense, esos son como, es lo mismo, como los políticos de hoy, ¿verdad? Puramente. Ahí está el reto del profeta. Estamos hablando del hombre de los 12 cantos, profeta Elías. O sea, Elías es el hombre de la enseñanza de hoy, es el Espíritu Santo en la figura de él guiándonos con esos 12 cántaros. Y él dice, vean, el altar que tenga fuego del cielo, ese es el verdadero, dijo Elías. Ese va a ser el verdadero. Verso 26. Bueno, verso 25. Entonces dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso 26. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aquí tengo que decir algo muy fuerte aquí, y que no puedo callarme. Estos profetas falsos tenían altar, tenían ofrenda, presentaron una ofrenda, un sacrificio, tenían danza, danzaban. ¿Usted lo leyó ahí donde dice? Sí. Saltaban cerca y seguían y danzaban y gritaban. También más adelante ellos gritan y todo. Vean, es interesante cómo en el culto en nuestras congregaciones, el que haya altar, el que haya ofrenda, el que haya danza y que haya algarabía, no garantiza que realmente haya vida del Espíritu. Esto es muy fuerte. No garantiza eso. Duro, ¿eh? ¿Cuántas veces habremos brincado y no era el Espíritu? Porque ellos hacían lo mismo, ellos lo hicieron y no había respuesta. ¿Tenían o no tenían altar ellos? Ahí está. Dice que ellos estaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos hicieron un altar. Había altar. Había ofrenda. Había danza. Y gritaban. Grito de júbilo. Los falsos profetas de Baal también tenían altar, tenían ofrenda, tenían danza y gritaban también. ¿Verdad que así ellos ofrecen ofrenda también? Había una diferencia grande. Había un altar que estaba destruido y hay un altar que es reparado. Vea el versículo 30 al 32, ahí el primer libro de Reyes. Vea lo que hace Elías. Primer libro de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, verso 30, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí hay una clave, aquí hay un secreto. Empieza a recibir.
Vamos a ver cómo les traslado esto. Voy a seguir leyendo, verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Verso 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y ahorita voy con eso del grano. Vuélvanme a ver, vean los que están siguiendo esto. Nunca va a venir el poder del cielo, fuego del cielo. No va a venir manifestación del cielo hasta que nosotros no arreglemos el altar. Hay que repararlo. Esos otros tenían altar, pero desordenado. Era un desmadre eso, perdonen la palabra. Era algo espantoso. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y cuando venimos al culto, desordenados, entonces no pasa nada. Sí. Por más que usted eche ahí, el de 20,000 son los que más cuesta que quepan ahí en esa ranura ahí. Por más que brinque, zapatee, grite, ellos, no lo voy a ver, se cortaban y todo aquí los brazos para ver si acaso le respondía el Dios falso. En cambio Elías primero, como él ejecutó la palabra, no, aquí vamos a ordenarnos, vamos a ordenar el altar. Yo sabía que ahora, es interesante esto, sabía que el altar ese de los tiempos bíblicos, el templo, ahora somos nosotros. Nosotros somos templos portátiles que andamos por todas partes. Yo tengo una forma de decirlo, aunque la gente diga qué cosa más rara. En el lugar, vea, si usted está caminando bajo los estatutos de Dios, si anda temeroso de Dios, siendo impulsado por el Espíritu Santo, el lugar donde usted ande es santo. Usted le dijo Jesús a la samaritana. No es ni allá, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, sino en cualquier lugar donde de corazón se adore al Padre en espíritu y verdad. Pero ahora el Espíritu Santo reside permanentemente en nosotros, y ahora en cualquier lugar que nosotros andemos es santo. Por eso es que nosotros no podemos tener comunión con quien no podemos tener comunión, hermanos, ¿verdad? Y esto no es un asunto de que nosotros despreciemos a nadie, no, por favor, Dios me libre a mí de mirar a alguien como si yo fuera más que nadie, aunque no esté en el Señor, jamás, porque yo fui peor que cualquiera. Sino que hay lugares y usted tiene que tener discernimiento para saber de que usted no puede compartir con gente que no puede compartir, por lo que está en ellos. No son ellos, son personas, creación de Dios, y hay que orar y ojalá se salven y sean de la gran familia de Dios. Pero como les dije algún día les daré el mensaje, hay hasta visitas que contaminan a la casa. Eso sí. Que no vienen con... Y yo no sé, usted se da cuenta, uno se da cuenta cuando hay gente que llega a la casa de uno y vino a bendecir o a maldecir, a dejar algo bueno, a sumar, o llegó solamente a restar. Uno hasta que siente una cosa como, se siente uno como asurumbado. Bueno, nosotros casi no recibimos visitas, tal vez 2 veces al año, mi mamá y mi suegra 2 veces al año. Pero uno se da cuenta cuando alguien viene con la intención de ser de bendición o no. Entonces, cuando yo veo esto acá, me doy cuenta de que nosotros tenemos que ordenarnos delante del Señor y ofrecer lo que vamos a ofrecer al Señor, inclusive viniendo al culto, para que sea algo de júbilo, para que la ofrenda sea acepta, para que el altar sea correcto, tiene que estar primeramente ordenado, porque muchos altares están desordenados. Nosotros somos ese altar ahora. Elías llega y lo ordena. Volvamos a leer. Dice, verso 30. Al final dice, él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo estaba? Arruinado. Qué tristeza. Aquí esta versión, ahí dice desordenado. No, la mía está derrumbado. Aquí dice arruinado. En ruinas. ¿Qué es eso? No tiene nada. Estaban en el suelo.
Entonces, el hombre de los 12 cántaros hoy nos empieza a tirar una luz en la palabra de que lo primero que hay que hacer, si anhelamos el fuego, lo alto y la respuesta de Dios y la manifestación de gloria que andamos buscando para estos días, hay que ordenarnos, hermano. Tenemos que arreglar lo que está desarreglado. Entonces, esa fue la gran diferencia, que aunque los paganos y los falsos profetas tenían altar, tenían ofrenda, tenían danza, tenían júbilo, algarabía, gritos y todo lo que usted quiera, la gran diferencia es que Elías empezó por donde tenía que empezar, restaurarlo. Y ahí llega y dice él que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ya, lo ordenó, nos ordenamos, nos ponemos a cuenta delante del Señor. Y esto solamente el Espíritu Santo nos puede redarguir a nosotros en humillación, no delante de un pastor, un ministro, ni una pastora, sino que usted delante de Dios le diga: Señor, no me importa, yo con usted no me voy a enojar, muéstrame qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué es lo que yo tengo que ordenar, hermano. Eso es de verdad. Usted no quiere ser mejor para el Señor. Amén. Mira, el jueves pasado me tocó una que, perdone la palabra que voy a utilizar, ¿verdad? A veces la utilizamos mucho nosotros cuando estamos dando devocionales, de que todavía hay un montón de cuitas de nosotros que tienen que salir, hermano, que le salen a uno. A mí me salió un día, el jueves me salió una que me hizo ver mi esposa, y le agradezco de la forma como me lo dijo, que era una cuita, pero como ya ves, Schuster, que yo no sabía que yo estaba haciendo, que no estaba bien. ¿Será que tenemos nosotros esa sencillez ante Dios de Señor, muéstrame realmente qué es lo que yo no estoy haciendo? Necesito ordenarme. Es que aquí yo no estoy hablando de ordenarse en temas que siempre ordénese en su condición civil, ¿verdad? Si está en unión libre. No es eso, es ordenarnos delante de Dios nosotros. Si queremos que el fuego de Dios, vea, a mí me gusta mucho esto de Elías. Elías no pidió fuego del cielo si primero no ordenó el altar. No hay fuego sin altar ordenado. Primero se tiene que ordenar. Tenemos que ordenarnos nosotros. Luego, aquí vemos nosotros que en el verso 34, que es el pasaje que tenemos todavía en pantalla, que es el pasaje con el que inicié, dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Dice el verso 35: de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Vea qué interesante. ¿Qué es lo que está ofreciendo Elías aquí? ¿Sabe qué es lo que está ofreciendo él? Y aquí es como que está la clave de toda la enseñanza. Ya después voy con las aplicaciones, pero él ofrece una ofrenda que se llama ofrenda de libación en el Antiguo Testamento. La ofrenda de libación era de líquidos, había que derramar líquidos. Y qué tremendo cómo Elías está tan conectado con el cielo, que él llega y hace una ofrenda de libación. Y entonces, esa ofrenda de libación, cuando la ofrecían los sacerdotes en tiempos de Levítico y de tiempos de Moisés, eso lo que significaba era una vida que se entregaba completamente a la voluntad de Dios. O sea, cuando Elías empieza a derramar esos cántaros, dice, derraman esos cántaros ahí, está ofreciendo una ofrenda de libación que significaba una vida que se entrega totalmente a la voluntad. O sea, Elías dice aquí: ¿sabe qué, Señor? Yo no sé cómo vamos a quedar parados, pero yo le ofrezco a usted, me ofrezco a su voluntad por completo. Entonces empieza a hacer eso él ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto, en esa entrega a la voluntad de Dios, bendito sea el Señor, significa que esa ofrenda de libación que está haciendo Elías, significa que está entregando lo más valioso. Está entregando la fuerza, los recursos y la energía. Hay algo muy interesante aquí que yo me encontré. Vean qué interesante. Él ofrece agua para que venga fuego del cielo, porque él le dijo antes acá, él dice, en el altar sobre donde caiga fuego, ahí es Jehová, es Dios. Entonces,
ofrece agua para que venga fuego del cielo. ¿Qué les parece eso? Esas formas que trabaja el Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien que quiere hacer un aporte en cualquier momento, puede levantar la mano y con mucho gusto, porque también yo podría aprender algo que el Espíritu Santo le dé a alguno ahorita y quiero ser yo muy edificado. ¿Cómo es que Elías ofrece agua para que venga fuego? Ahora, recordemos que había algo que no había desde hace 3 años y resto. ¿Qué era lo que no había? Agua. Y él ofrece agua. ¿Qué le parece eso? ¿De dónde la cogieron? Dice el experto comentarista Matthew Henry que es muy probable que tuvieron que traerla, no estaba muy cerca, que había unas fuentes todavía cercanas al reinado que todavía contenían agua. Y hasta ahí fueron, y acá tiene que quedarse y decir, mira, se van a ir con el agua mía para que se bañe la doña mía. Se imaginen lo que valía el agua en ese tiempo. Es que por eso le estoy diciendo que por eso ofrece una ofrenda de libación, porque era lo más valioso. Exactamente. ¿Qué era lo que más valía plata en ese momento? El agua. El agua. Dentro de un futuro, si hay guerras por el agua y no hay, ¿qué va a ser lo más valioso? El agua. Puede ser millonaria la persona, pero si no tiene cómo conseguir agua, puede comprar a $1.000.000 el litro de agua si quiere, pero si no hay. Entonces, él está ofreciendo lo más valioso que había en ese momento. Qué tremendo, hermanos, esto. Elías siembra agua. Yo te explico por qué es que yo digo que él siembra agua. Verso 32 de 1 de Reyes 18. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Otras versiones dicen semilla. O sea, Elías, en lugar de sembrar semilla, sembró agua. Y aquí yo lo que veo es que aquí había un acuerdo entre Dios y el profeta. O sea, Dios le revela a Elías qué es lo que tiene que hacer. Y empieza a sembrar agua. Tremendo, ¿eh? Yo veo la fe tan grande que tenía este profeta. La mía dice 12 litros. Ok, sí. La capacidad. Sí, las 2 medidas de efa, era un efa, 6 litros, tiene razón. Sí. Esas zanjas eran suficientes para contener esa medida que él menciona de semilla, pero insisto, hermano, yo quiero que, Señor, insisto, lo que él siembra es agua, no son semillas. Mire, pero ¿por qué se mete con, si es lo que no hay? Si es lo que menos hay. Hace un par de semanas atrás vimos cómo Gedeón, dentro de los cántaros, lleva antorchas escondidas dentro de los cántaros. Los tiene que quebrantar para que la luz salga. Pero justamente es en el mismo contexto. En ese contexto, en los tiempos de Gedeón, los de Madián, los madianitas, tenían arruinado al pueblo de Dios. Entonces, ellos sembraban y sembraban y trabajaban todo el día y ellos se robaban la cosecha. Qué tristeza, el rey, usted sabe. Tanta trabajada todo el año, hablemos aquí en este lugar que todavía tenemos la producción de café, ¿verdad? Los caficultores, todo eso, todo el año lo que cuesta estar ahí viendo las enfermedades que le pueden dar al café, a la planta, lo que sea, y ya cuando está el café bien maduro, después de que invirtió todo, llega una gente y se los roba el café. Y usted esperando con ansias para los estrenos de los chiquitos en diciembre. Sobre todo que aquí en Costa Rica el mayor apogeo, por lo menos en el GAM, en el área metropolitana, es en estas épocas de octubre, noviembre y diciembre los más fuertes. Eso pasaba en tiempos de Gedeón. Entonces, ese cántaro que levanta, el hombre señal del cántaro que es Gedeón, es parecido a esta señal de Elías porque son tiempos de escasez y dificultad. Hoy nos toca ir un tiempo en donde es difícil no ver que cada 15 días o cuando pueda usted ir a comprar, si es que puede ir a comprar al supermercado, lo que sea, siempre todo está más caro. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿En quién vamos a confiar? Como bien decías ahora, doña Zaira,
la fe que tenía el profeta. Pero nosotros tenemos, ya les dije, primero hay que ordenarnos para que venga la manifestación del cielo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos abundancia, aunque digan en el supermercado, no, vale tanto, le salen tanto, y no importa, no tengo problema porque mi Dios pues suplirá todas las cosas que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero ¿qué pasa aquí? Elías siembra como si fueran semillas mojadas, qué vacilo, ¿verdad? Como semilla mojada es lo que siembra. Ahora, ¿qué dice allá la palabra en Gálatas? Todo lo que el hombre sembrare, Eso también se gana. Yo quiero que vea el verso 32 otra vez al final, para que entiendan. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Donde cupieran 2 medidas o 2 efas, dice otras versiones, que era la medida donde se echaba el grano. Imagínense ahí una fanega de café, para traerlo a nosotros. La fanega de café, que eran 20 cajuelas, una cosa así, pero era para echar semilla. O sea, esas zanjas eran para echar semilla, pero él no echa semilla. ¿Qué echa? Agua. Agua. Siembra agua para que venga. Agua. Para que venga Agua. fuego. ¿Verdad? Porque tiene que, sobre ese altar tiene que caer fuego. Verso 38. Ve al verso 38 de 1 Reyes 18. Entonces, ¿qué dice? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Vean qué lindo esto. Lamió el agua. Lo único que puede lamer del cuerpo humano es la lengua. En el aposento alto, cuando viene la investidura de poder que el Señor prometió, dice que se le repartieron como lenguas de fuego. Y aquí también. O sea, ese fuego que viene del cielo lame el agua. Otra vez lenguas. ¿Por qué es que vienen lenguas? ¿Por qué se manifiesta la investidura del Espíritu Santo? ¿Por qué se manifiesta en lenguas en el aposento alto, en el libro de los Hechos, capítulo 2? ¿Por qué se manifiesta en lenguas? ¿Por qué no se manifestó en manos? ¿Por qué no aparecieron manos? ¿Por qué no aparecieron cabezas? ¿Por qué no aparecieron pies? Porque el mensaje primario, bendito sea el Señor, y reciba esto por favor, es comunicar el mensaje, hablar de la gloria de Dios, hablar de la grandeza de Dios. Cuando ordenamos altar, cuando aplicamos la fe, cuando ejecutamos y preparamos y proclamamos lo que Dios dijo y ejecutamos como hace Elías, viene el poder de lo alto, y lo primero que hace en nosotros, ahí santo, es que empecemos a cambiar nuestra manera de hablar nosotros. Qué bendición, Señor, toda la mañana. Padre, gracias, porque ayer comí y bebí como un cosaco, decía aquel anuncio de antes. Y la mujer le decía, duérmete, Demetrio, ya tómese una salantri, ¿se acuerdan? Sí, hace años de eso. Cuando levantamos nosotros, ¿qué es lo que decimos, hermano, en la mañana? Tiene que empezar a manifestarse. Dice que ese fuego que descendió lamió el agua, lo secó, hermano, el agua. ¿Cómo es esto posible? Pero, hermano, sí, exactamente lo que usted dice ahí en el 38, dice que lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuánto le habían echado en litros? 12. Y no quedó nada. Fue tal el fuego que descendió que lamió como una lengua gigante del poder. Que es tremendo como el Espíritu Santo en momentos claves de la historia. Estos son los momentos claves de la figura del Espíritu Santo descendiendo desde el cielo como fuego del Antiguo Testamento, y en el Nuevo es en el aposento alto, y es la misma tónica, dinámica, lengua. Una lengua que consume todo aquel desorden que teníamos. Una lengua de poder que consume toda aquella negatividad y aquella ruina en la que estaba viviendo aquella gente, y que a veces pareciera que hay ruina en alguna de las casas. Dios primero, el Espíritu Santo, empieza a actuar hablando nosotros cosas conforme al reino de Dios. De que nosotros no andamos por vista, ¿cómo andamos? Por fe. Entonces yo veo algo tan bonito aquí que pasa ahí, hermano, pero tenemos que continuar para poder terminar a las 10. De nuevo,
vino fuego, aquí lo dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, o sea, la ofrenda, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermano, consumió hasta el altar, las piedras que había ordenado. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los consuma por completo? Y lo que el Espíritu Santo consume es aquello que no está bien en nosotros, que tiene que consumirlo. Que lo consuma, hermano, no importa, que le duela a uno. Dejar, abandonar prácticas que a uno de repente no le parecen tan malas, pero el Espíritu Santo nos cela al Señor con celo, un celo santo. Nos consume. Dice que hasta el altar consumió las piedras. Qué cosa más tremenda. ¿Cómo pudo haber sido eso? Ver eso. Entonces, a ver, aquí es donde yo creo que hay un acuerdo entre Dios y el profeta, que no sale aquí en la Biblia, pero yo me animo, puede ser una de las posibilidades para que esto sucediera. Dios le da al profeta Elías, aquí hay un dato más para hablar de ciencia en la Biblia. Dios le da a Elías una clave de lo que tenía que hacer. Vamos a ver. Del ciclo del agua hidrológico. El agua, hermano, cae fuego del cielo sobre el agua. Esa agua no se desapareció, esa agua sube como vapor. Llega hasta la atmósfera, se condensa en nube y descarga otra vez. Por eso es que Elías ofrece agua como ofrenda. Porque cuando usted nada más ofrezca el agua, yo tiro el fuego, esa agua no se desaparece, porque el agua no se desaparece, se filtra o se evapora, el ciclo del agua, lo que aprendimos todos en la escuela. Sí. Y cuando sea una nube, esto lo vamos a ver más adelante, ahí vemos más adelante eso. Cuando sea una nube, se descargan lluvias, esas lluvias que hemos tenido justamente estos días, las nubes están, pero ¿cómo puede estar las nubes tan cargadas de semejante montón de agua? Por todos lados se inunda, las carreteras, todo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una vez que el fuego lame todo el agua, sube como vapor al cielo, se condensa y vuelve a bajar como lluvia. Por eso tenía que ser así lo que él sembrara. Ahora, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vea qué tremendo. Todavía no hay indicios de lluvia. Recuerde que todo esto que Elías hace es ejecutar la palabra que Dios le dijo en el verso 1 de este capítulo. Vaya, presentes acá porque, vamos a leerlo aquí otra vez, porque ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero si el Señor no lo dice aquí, dice, primero vas a hacer esto, para que quede demostrado realmente cómo es que yo soy poderoso y me impongo ante todas las creencias y todos los diablos del infierno y todos los que quieran meterse, los voy a exhibir públicamente. ¿Quién es el verdadero Dios? Él llega y le dice a Acab, ahora sí, ya que avergoncé a los profetas que usted les paga, que se va de paganín con ellos, ya vimos que Jehová es Dios. Y dice la Biblia, si usted lee ahí, dice la Biblia en el verso 40 que Elías siguió a todos los profetas y él mismo los degolló. Elías mismo, el verso 40 al final, y allí los degolló. Son cosas que a veces pasamos por alto. Los profetas, hermanos, cuando tenían la investidura de Dios, esa gente que va a ser el hombre increíble, hermano, era un fuerzón que agarraban. Pasa con Samuel también. Samuel, que era un santo, cualquiera decía el nombre de ese hombre, es tan santo que Dios guarde ese hombre, ¿cómo le va a levantar una mano a nadie? Samuel mataba a él mismo, a falsos, él mismo con su propia mano. Imagínense el fuerzón que agarraban de Dios esos hombres. Elías también. Elías dice que los degolló. ¿Cuántos eran los profetas del enemigo? ¿Cuántos, perdón?
450. ¿Cuál hombre se la va a ver a 450, no? Alguien que está con la investidura de Dios, con Dios de su lado. Ahí era, pues ¿sabe por qué? Porque ellos podían ser, el mismo Elías dice, solo yo he quedado de parte de Jehová y ustedes son 450. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros en el mundo que nos toca vivir, nosotros parecemos minoría en el trabajo. En la casa tal vez solo usted es una persona que busca las cosas espirituales. En el trabajo, en el estudio, en el vecindario. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ellos son los más. Y usted tal vez se siente minoría, pero ¿sabe qué? No hay de eso, porque es usted más Dios. Amén. Y eso es una abismal mayoría. Amén. Usted más Dios, no hay nadie que se levante, nada ni nadie. Entonces, Elías agarra esa fuerzón y entonces le cumple. ¿Ves? Dios le dijo, vaya, muéstrese acá, verso 41. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Dice ahí, verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Vea qué buen tip para la hora de orar nosotros al Señor. Humillación. Señor, ya ejecuté la palabra que me diste, ahora solo me queda esperar. Solo voy a esperar tu manifestación. Verso 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ven y di acá, unce tu carro, desciende para que la lluvia no te ataje. Verso 45. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Verso 46 y final ahí. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Otra cosa, vea el poder del espíritu que agarra el profeta, que corriendo llegó primero antes de que iba con carros y a caballo. Qué barbaridad. ¿Qué le parece? Primero agarra un fuerzón, mata al mismo con su mano a 450. Y ahora le dice a Acab, ya comió papito, sí, ya quedó llenito, corra porque viene un aguacero. Y él va adelante. Y dice que llegó, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar. O sea, le ganó. Y él iba a pie. El 46 de la mía dice, la versión viviente dice, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria. Aleluya. Eso es. A Elías. Hermanas y hermanos, queridas amigos y amigos, decía don Abel Pacheco, siente que ustedes las fuerzas están reducidas últimamente. Del Señor vienen nuevas fuerzas. Amén. Amén. Él puede hacer los huesos, nuestros órganos, el vigor viene. Tenemos que ordenarnos. Tenemos que ejecutar la palabra que hemos recibido. Tenemos que confesar, empezar a hablar las cosas realmente como Dios quiera que nosotros hablemos y andemos diciendo. Dejemos de estar hablando, hermano, lo que no hay que hablar. Conmigo el Señor ha tratado mucho. Porque yo a mí me gusta leer y conocer de muchos temas muchas veces como voy a confesarme aquí ante la cámara y ante ustedes. Yo lo hago para que la gente agarre interés para después presentarle a Cristo, hermano. Entonces yo veo muchas cosas para estar informado. Pero el Señor ya me jaló un poquito el mecate y dice que no se trata de lo que usted conozca, es mi palabra, la que yo voy a dar, y el Señor sí, perdón. Entonces estoy tratando de no estar hablando lo que no tengo que hablar, de no estar confesando lo que no tengo que confesar. Y el Señor agarra y le da uno un fuerzón, como dice esa versión, estimado Fausto, Extraordinaria. pero desde atrás. Ya le digo, ¿Y Jehová qué? le dio a Elías ¿Sí? una fuerza extraordinaria. ¿Cuántos quieren fuerza extraordinaria? Amén. Dios puede hacer. Dios puede hacer. Vamos a ver. ¿Cuál fue la verdadera clave acá? La clave principal, que es lo que tenemos que llevarnos hoy. Porque la historia es maravillosa, es de las mejores historias de todo el Antiguo Testamento, comparada seguramente con el diluvio,
con la entrega de Abraham a Isaac como sacrificio, David y Goliat, todas esas historias. Esta es una de las principales, pero yo creo, vamos a ver si lo tengo acá. Ve que el cántaro está derramando agua sobre la tierra, Elías. La clave es, señoras y señores, ofrecer lo más valioso. ¿Qué era lo que no había en ese momento? Agua. ¿Qué era lo más costoso? El agua. Si había algo valioso en ese momento era el agua. El que tuviera agua, papá, ahí se hacía de plata. Pero él llega a ofrecer una ofrenda de libación, que usted la puede buscar en el Antiguo Testamento, que era derramar líquidos. A veces era leche, a veces era miel, a veces era aceite, vino. Él hace, porque como él conoce, y voy a derramar esto voy a derramarlo, Señor, declarando que tú eres lo más importante y voy a ofrecerte lo más valioso que hay ahorita. Y ofrece. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que en esta señal de los cántaros, de esa llenura del Espíritu, cuando los cántaros Dios los transforma, de manera que nosotros podamos tener vida en el Espíritu? Lo que yo veo aquí es que tenemos que ofrecer lo más valioso que tenemos. Ahora, el profeta ofreció lo que no había, para que llegara justamente eso que no había. ¿Verdad? Qué interesante. Él ofreció lo que no había para que llegara lo que estaba haciendo falta, justamente. Dice una versión de las Escrituras de eso que pasa en el verso 45, dice que el cielo se oscureció con nubes y viento. ¿Cuántos han visto cuando se pone el cielo negro? Uy, Dios mío, viene un diluvio. No, la Biblia, en el hebraísmo original, hay una versión, una acepción que dice que la palabra que se utiliza aquí en lugar de lluvia es un diluvio. O sea, lo que vino en ese momento, hermano, fue algo parecido a un diluvio, la cantidad de agua que cayó. Entonces yo quiero que usted pueda discernir y entenderme. ¿Qué fue lo que él ofreció? Oye, no, perdóname que insista. No es que quiero insultar su inteligencia, pero quiero que se lleve esto. Lo que no había. Lo que no había. Para que llegara justamente eso que le estaba haciendo falta, que era agua, había sequía, había esterilidad, había ruina. Ofreció lo más valioso. Entonces el hombre de los 12 cántaros, Elías, pide que derramen lo que no había. Recuerde, todo lo que usted siembre, eso es lo que va a cosechar. Pregunta, ¿qué es lo que están necesitando hoy que no tienes? La mayoría de lo que uno ocupa es plata. Siempre. Digo. Entonces, ¿qué queda? Plata. Por supuesto. Pero no será amor también. No será amor lo que nosotros ahorita decimos que es que raro, a mí la Lo casa... que carece Sí, qué raro, yo siento como... Es esto, vamos a ver. Qué raro, yo siento como que yo en mi casa estoy dando... Está saludando afuera y no sé quién es. Oiga, y tampoco los vi en los anteojos. Es que en mi casa yo me esfuerzo, todo lo que yo hago es como si no hiciera nada. Había un adagio que utilizaban nuestras abuelas, y pobrecitas las abuelas, que solo el trabajo del hombre es el que se ve, porque lo que se hace en la casa no se ve, porque usted puede limpiar y poner y a la media hora está otra vez sucio, más si son unos grandes desconsiderados. ¿Ah? ¿Y quién dice? Y el trabajo, las tareas del hogar que son tan duras, y las mujeres que yo admiro tanto, de verdad. Bueno, ya hoy logré que me trajeran educados, como estoy diciendo, recuerden que es lo que a mí me gusta, puesto que las estoy elogiando. Trabajan fuerte, a veces muchas fuera del hogar, y llegan a la casa a hacer todo. Y entonces esas personas, vean qué interesante, esto les tomo como ejemplo nada más. Esto pasa, entonces esto va generando un cierto indolencia, una desilusión, de que claro, nadie agradece. Ni gracias me dijeron por el plato de macarrones.
Ni la gracia, yo con el esmero, el de las 4 de la tarde puse a hervir tal cosa para tenerle a las 6 y resto el gallo, la comida. Y ni siquiera se levantó con el plato, ni siquiera para ponerlo en el fregadero. O no importa que no lo ponga ni lo lave, pero que me hubiera dicho, man, qué rico estaba. Eso es lo que no tienes. Reconocimiento por lo que estás haciendo. Siempre usted primero. Aquí el ejemplo, él ofrece lo más valioso. ¿Qué era lo que, repite hermano, qué era lo que no había? Agua. Pero cuando siembra agua, cuando siembra lo más valioso, recibe lo que más estaba necesitando, que era aquel aguacerote que vino. Tal vez es perdón, ¿verdad? Lo que estamos hablando, claro, pero qué raro, pero ¿cómo puede ser posible que me dijera esto a mí? Dice, a mí, a él, ¿verdad? que ni vea esto, no puedo decir el nombre igual. ¿Será amor? ¿Será perdón? Qué raro, pero no se da cuenta esta que lo que hizo me hizo daño y nunca ha hecho por ni siquiera para pedirme una disculpa. Eso que estás necesitando lo tienes que sembrar primero. Y se lo hace de corazón, se va a dar cuenta cómo viene, Dios va a ser en esa persona. Y vaya a decir, mira, un ejemplo, nada más, perdónenme. Ligia, vea mami, vea mamá. Sinceramente yo he sido una ingrata o he sido un ingrato. O un hijo mío, ¿no? He sido ingrato y la verdad es que yo quiero pedirle perdón porque sí, la verdad es que hemos sido bien ingratos, desventurados con usted. Por eso no va a pasar hasta que usted no siembre lo que no está teniendo ahorita. Elías sembró lo que no había y entonces era lo más valioso. Voy con algo más todavía, voy a meter el escalpelo, se llama el bisturí un poquito más profundo en el corazón de ustedes y es esto. ¿Será que usted es de las que dice que no tiene tiempo para las cosas de Dios? Yo he topado con personas que lloran y dicen, yo sé, dice lo que tengo que hacer, Dios quiere que yo le sirva, pero es que no puedo, no tengo tiempo. Y gente realmente bien ocupada, yo las conozco. Y yo entiendo que son muy ocupados, pero dice, yo no tengo tiempo para el Señor y servirle a Él y yo quisiera. Pues ¿sabe qué tiene que hacer esa persona que dice que no tiene tiempo para el Señor? ¿Qué cree usted que tiene que hacer esa persona? Empezar a sembrar tiempo para Dios. Así es. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y usted se va a dar cuenta más temprano que tarde cómo usted le va a sobrar el tiempo para servirle al Señor dentro de un tiempo. Elías, ¿qué hizo? Sembró. Vino fuego, se fue a orar, esperó y al ratico le dice al siervo, al criado, vaya fíjese, a ver. Elías era un hombre de Dios, pero sabía que tenía que esperar de rodillas, Señor, yo cumplí tu palabra, ejecuté, arreglé, me ordené el altar. Llegó fuego, lamió, o sea, manifestación del Espíritu, comuniqué a Acab, le dije, ahora sí, le dije al pueblo, Jehová es Dios, ¿quién es Dios? Ahora sí, Señor, yo espero tu gloria, ahora sí espero el milagro, lo espero. No se ve nada, y lo mandó 2 veces, la segunda vez, imagínense, sí, ya voy, a la 4ª vez ya estaba cansado, otra vez, vaya, 6ª vez, nada, tranquilo, seguía orando, vaya otra vez, ay no, lo que veo, imagínense lo que es una nube del tamaño de una palma de la mano. Tal vez eso es lo poquito que usted ve en el horizonte, una palma, hermano. Viene un aguacero de bendición sobre su vida. Usted tiene que sembrar primero lo que no tiene. Esa es la clave que yo veo en el ángulo que el Señor me lo mostraba hoy. Va a tener que sembrar tiempo para las cosas del Señor y usted se va a dar cuenta cómo le va. De manera milagrosa, Dios va a ordenar las cosas, créame. Amén. Cuando se da cuenta, hermana Olga, ¿qué culpa? Así tal cual, claro que sí, ahí estoy. Pero ¿cómo? No es cierto. No, vieras que pasó el milagro. Pasó esto y esto. De veras, se me acomodaron todas las cosas. Vea que Dios es más bueno. Y claro, porque Dios le habló a usted esta noche. De que empiece a ofrecer lo más valioso que usted tiene. Y es cierto lo que la pastora Olga decía. Plata. Pero yo creo que si hay algo que es valioso como el agua en esa época es el tiempo, hermano.
Yo lo decía ahora al principio, no hice un día que yo no sé en qué momento se me fue el tiempo. El tiempo, hermanos, si queremos discutir qué es lo más valioso ahorita, cuidado, si en el plano terrenal no es el tiempo más que la plata. Cuidado. Entonces, se las dejo ahí. Por si nos vemos la próxima semana, yo creo. Hay algo interesante que quiero que veamos, ya hoy, ya estoy finalizando. Esos 12 cántaros nos muestran 12 ministraciones, un cántaro para cada cosa, porque vean lo que sucede muy rápido. Primero, se restaura el altar. 2, se ofrece ofrenda agradable, la que realmente Dios quería. Se desenmascara a los falsos ministros a través de esa administración de los cántaros. Vean. ¿Qué más pasa? Se define a quién verdaderamente nosotros estamos siguiendo. Oiga esto bien. Ahí lo tiene. Un cántaro para cada situación. Por eso digo, agarren 4 y lo hacen 3 veces, 12. El hombre, los 12 cántaros. ¿Qué nos enseña esta señal? Que no es otra cosa que el Espíritu Santo, que cuando nosotros actuamos conforme hemos aprendido hoy, cada uno de esos cántaros nos ministra. Y el otro día lo dije muy rápido, cada cántaro de esos puede ser para cada mes del año. Una administración del Espíritu riquísima, hermano. El Espíritu Santo ministrándonos a nosotros y diciéndonos, ¿sabe qué? Restaura el altar. Durante todo el mes usted postrado, restaure el altar, ordénese, ponga las cosas en orden. Y luego viene una ofrenda aceptable. Ahora sí, Señor, ahora sí, mi ofrenda va a ser aceptable porque me ordené. Pero viene que se define a quien verdaderamente seguimos. ¿Qué dice también? Se abren los cielos, hermano. Con estos cántaros del Espíritu, para que me entiendan, en este mover, los cielos se abren. ¿Qué más? Comienza avivamiento. Ahí llevamos solamente 6, pero aquí están los otros 6. Muy rápido. Se vuelve el corazón a Dios. Usted lo puede ver ahí en cada paso de ese capítulo. ¿Qué más? Vencemos al enemigo. Llegó Elías con aquel fuerzón y degolló a todos los del enemigo. ¿Qué pasa? Se acaba la sequía porque vino un gran diluvio. Era como un diluvio aquello. ¿Qué más? La mano del Señor viene sobre nosotros, porque es lo que leía Fausto en esa versión. El verso 46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Ve, la mano de Dios viene sobre nosotros. ¿Cuántos desean que la mano de Dios esté sobre nosotros? Pero ¿qué dice? Dice que corrió delante de Acab en el verso 40. Entonces el cántaro número 11 dice que nos habilita para seguir en esta carrera que se llama la vida cristiana, hermana y hermano. Y número 12 nos lleva a una entrega total, porque repito, la ofrenda de agua fue una ofrenda de libación que significaba, Señor, me entrego totalmente a ti. La próxima semana veremos un poquito de esto, o puede ser también un poquito allá en el capítulo más adelante vamos a ver, más bien un capítulo anterior en el 17, cuando vemos el cántaro que estaba lleno de harina. ¿Cuántos quieren? Cántaro de harina, ¿para qué sirve? ¿Qué significa esa harina? Nada más les hago un adelanto. ¿Usted se acuerda cuando los profetas estaban reunidos y quisieron hacerse una sopa y echaron unos vegetales en esa sopa y dice el profeta, ¡oh, un momentico! Ahí hay muerte en esa olla. ¿Qué le echaron a la olla para que se fuera el veneno? Harina. Eso lo vemos la próxima semana, lo que realmente tiene que ver el cántaro de harina. Qué interesante, hay cántaros de fuego, de agua, con vino, vacíos, llenos, y cántaros de harina también que tienen un mensaje muy relevante para nosotros que queremos ser movidos por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta hora por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque esto nos ministra a nosotros el alma, nos revoluciona la mente, altera nuestras actitudes de manera, Señor, que lo único que deseamos es estar delante de ti y proclamar, Señor, a los 4 vientos que tú eres lo mejor que nos ha pasado. Tú eres lo mejor de lo mejor, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la figura del hombre de los 12 cántaros nosotros podemos ver, Señor, cómo tú deseas restaurarnos, cómo deseas, Señor, bendecirnos, Señor,
con aquello que hoy decimos que no tenemos. Ahí es, hermana, donde están los que están aquí presencialmente. Háblale al Señor, ¿qué es lo que cree que no tiene ahorita? Dígalo, no me diga a mí, dígaselo al Señor ahí, si quiere ahí, como un sollozo, como un susurro, dígale al Señor, ¿qué es lo que no tengo? ¿Sabe qué le pido yo al Señor en los últimos días? Señor, dame las almas. Señor, anhelo las almas de todo Heredia. Señor me llamó a conquistar Heredia para Cristo. Dame las almas, Señor, y me las está mandando. Señor, por favor, usted, hermano, que está aquí, ¿qué es lo que no tienes ahora? Y así es como termina en pantalla. ¿Qué es lo que no tienes hoy? ¿Qué es lo que no tienes hoy? Dígaselo al Señor. ¿Dónde está? Reconocimiento, consideración, amor, perdón. Yo que no me perdonan por lo que hice hace 15 años, 20. Tiempo. Señor, es que no me alcanza el tiempo en el día. Siembre tiempo para el Señor y verá cómo le alcanza el día para todo lo que usted tiene que hacer y para servirle al Señor también. Padre, que podamos entender eso. Que en tiempos de calamidad, Señor, donde estaba esto tan terrible, esa sequía, Señor, allá en Samaria, Señor, en tiempos del profeta Elías y el Señor, y esos profetas del maligno, Señor, al igual que lo que se vive hoy, Señor, que hay escasez, que hay dificultad, la gente la pasa, Señor, apenas raspando. Señor, te queremos decir, Señor, hoy hemos entendido, Señor, que con la señal del hombre, los 12 cántaros, y ese hombre no es ni siquiera Elías, es el Espíritu Santo en él, la figura del Espíritu Santo, que nos lleva, Señor, a poder lidiar, Dios del cielo, a lidiar, Señor, con este altar que tiene que ser restaurado. Señor, que podamos hacer una ofrenda agradable para poder desenmascarar lo que es tuyo y lo que no es tuyo y decidirnos nosotros realmente en nuestro corazón. Y diga esto, que se abran los cielos. Señor, que se abran los cielos para que descienda aquello que va a permitir que tengamos lo que hoy no tenemos, Señor. En el nombre de Jesús se acaba toda sequía. Escuche esto. En el nombre de Jesús se acaba toda sequía. Sobre todo la sequía espiritual, porque recuerde que a nosotros la Biblia nos enseña algo interesante: el espíritu se bebe, el espíritu lo da, dame de beber de tu manantial, porque el espíritu se bebe. Es que tremendo eso, el espíritu se bebe, entonces se termina la sequía. Y queremos beber de tu espíritu, Señor, beber de tu espíritu, y estar rebosante, Señor, y como aquel otro cántaro, Señor, en Génesis, de aquella mujer Rebeca, Señor, que el cántaro lo tenía lleno, pero lo vaciaba y lo volvía a llenar, para darle al siervo de Abraham y a los camellos, lo vaciaba y lo volvía a llenar. Así queremos, Señor, ser saciados, estar con llenura, toda sequía se va y más bien estamos hasta que se rebosa, Señor, el cántaro. En el nombre de Jesús de Nazaret lo estoy pidiendo. Padre, bendigo a este pueblo hermoso, bendecido, Señor, que ellos puedan llevarse, Señor, hoy esta palabra de edificación y que la puedan poner en práctica. La palabra que recibieron, como la recibió Elías, la ejecuten y la pongan por obra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amado.